Hermanos, les invito a abrir sus Biblias a Daniel 10, Daniel capítulo 10, porque queremos continuar esta mañana nuestro estudio en este precioso pero complejo libro de Daniel. Le hemos dedicado bastante tiempo a los tiempos futuros y es un desafío estudiarlos, conocerlos, pero pasajes como el de hoy nos vuelven a recordar por qué es importante, nos nutre el corazón, nos alimenta. Y yo estoy gozoso de poder explicar, exponer este texto de Daniel capítulo 10, porque creo que nos va a dar ilustraciones preciosas, hermanos, en cuanto a cómo Dios nos fortalece a nosotros, cómo Dios fortalece a sus santos en momentos de gran aflicción. Daniel capítulo 10, capítulo entero, son 21 versículos. Yo quiero comenzar solo leyendo los primeros 3 versículos, ¿sí? Vamos a comenzar leyendo los primeros 3 versículos y después vamos a ir leyendo a medida que vamos explicando. Daniel capítulo 10, versículos 1 al 3. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí tenemos a Daniel introduciendo la visión, digamos, y nos expone al hecho de que Daniel está afligido, muy afligido. Y me gustaría comenzar esta mañana solo con una pregunta general para todos nosotros, que la vamos a, Dios mediante, responder por medio de este sermón, pero ¿a qué es que nosotros acudimos cuando nos enfrentamos a estos momentos de aflicción, estos momentos de angustia? Es probable que muchos, si no la mayoría de los que estamos aquí, estamos padeciendo algo de aflicción, algo de angustia, sea cual sea el motivo, muchos motivos aquí. Y puedo mirar a través de esta habitación, este salón que tenemos aquí y pensar en varios, pensar en ocasiones de cáncer, ocasiones de enfermedad, de hijos enfermos, de hijos que han fallecido, problemas en el matrimonio, muchas otras cosas, y cosas que ni yo ni quizás la mayoría de los que estamos en este salón conocemos de ustedes. Y quienes no estamos quizás afligidos en este momento, vamos a ser afligidos en algún momento de nuestra vida. Es la realidad de esta vida. Hay aflicción y hay momentos de gran aflicción. Y la clave, según las Escrituras, en esos momentos de aflicción, no es simplemente el grado de aflicción que yo estoy sufriendo, no solamente mirá lo que me pasó, mirá a qué punto llegó esta aflicción, sino la clave es el objeto de nuestros pensamientos en esos momentos, el foco de nuestra meditación cuando nosotros estamos padeciendo. Esa es la clave. Entonces, ¿a qué acudimos? ¿A qué acudimos cuando estamos enfrentados con la aflicción? Algunos prefieren ni pensar en la aflicción. Prefieren ni pensar en ello, ignorarlo completamente en lo posible, bloquearlo de sus mentes para ver si en algún momento ya desaparece. Y queriendo olvidarse, queriendo ignorarlo, muchos acuden a vicios, ¿sí? Vicios de todo tipo, alcohol, drogas, sexo, tantas otras maneras de uno ahogarse o intentando olvidar todo lo que le ha pasado.
Y luego en el extremo opuesto están las personas que sí piensan mucho en su aflicción, pero el resultado es que caen y permanecen en un pozo depresivo, al punto de prácticamente total desesperanza. Y seguramente algunos de ustedes, si no la mayoría, ya han conocido o han experimentado personas que están al tal punto de depresión, tan afligidos por lo que le está pasando, que consideran quitarse la vida, si no han sido algunos de ustedes mismos. Pero quizás entre los dos extremos que mencioné estamos la mayoría de nosotros, luchando por un lado con el afán y la preocupación desmedida por lo que nos está sucediendo, y por el otro luchando con el deseo de no perder el control de aquello que nos pertenece o aquello que tanto deseamos. Bueno, en Daniel capítulo 10 nos encontramos con el Daniel de siempre en un sentido, el Daniel piadoso, fiel, obrero del Señor, vocero del Señor. Pero su semblante es otro. Su semblante es otro, y eso porque Daniel estaba enfrentando gran aflicción. Y lo que vamos a ver es que Dios lo expone a ciertas realidades y ciertas verdades que son la fortaleza del Señor para sus santos. Para Daniel, quien sufre tremenda aflicción. Lo que nosotros vamos a ver esta mañana, hermanos, tiene que ver algo con el futuro, pero es muy pertinente. Es muy relevante a todos nosotros hoy. Y la manera que Dios ministra a Daniel de una manera muy especial en este texto es de aliento para nosotros, hermanos. Es de aliento ante la aflicción. Y tenemos que prestar mucha atención hoy. Pienso que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Pero antes de meternos al texto en sí, déjenme darles una breve explicación del contexto. ¿A qué hemos llegado aquí en Daniel capítulo 10? Ya leímos bastante a Daniel capítulo 9. Vimos la oración de arrepentimiento de Daniel. Vimos las 70 semanas de Daniel, ese calendario de Dios para Israel. Y después le dediqué un tiempo para explicarles mucho de la teología acerca de la gran tribulación, esa última semana. Pero ahora en el capítulo 10 llegamos a una cuarta y última visión de Daniel. Esta es la última visión y comienza en el capítulo 10 y se extiende hasta el capítulo 12. Es todo una visión. Y está de alguna manera dividida esta sección, esta última visión, en tres partes. Capítulo 10 es como que nos da la introducción. Capítulo 11 es el contenido de la visión y el capítulo 12 es como el posludio, es como la conclusión. Daniel, en base a la visión que te di, toma en cuenta esto. Y al meternos en la visión vamos a estar leyendo, estudiando y darnos cuenta que Daniel está volviendo a ver y a entender más acerca de cosas que ya se revelaron. Cosas acerca de Israel frente a los persas, frente a los griegos, frente a el anticristo. Pero vamos a ver que el trato es más específico y otros detalles que vamos a abordar para el siguiente sermón cuando veamos el capítulo 11. Pero en esta última visión, Daniel abarcará los acontecimientos atroces sufridas por los judíos desde la época de Daniel mismo, ahí con los persas, luego con los griegos, luego con Antíoco Epífanes y por último bajo el imperio del anticristo. Esa es la sección, Daniel 10 al 12. Y hoy quiero enfocarme, quiero exponer en el tiempo que tenemos el capítulo 10, la introducción, o lo que algunos llaman la preparación de Daniel para lo que va a haber en el capítulo 11, para lo que va a haber en esa visión tan especial.
Y es como que nos brinda a nosotros, si fuéramos a ilustrarlo con una obra actuada, es como el escenario, ¿sí? Capítulo 10, el autor de Daniel nos expone a lo que es el escenario, las partes que se incluyen en esa plataforma para luego después que se produzca la obra. Y hay ciertos detalles en el texto que causan mucho la atención de los estudiosos, y yo estuve leyendo varios sermones, escuchando otros, leyendo otros comentarios, y muchos agarran Daniel capítulo 10 para hablar de la guerra espiritual, porque en un momento vamos a ver de que se nos da una ventana al enfrentamiento entre los ángeles santos y los ángeles malvados. Y eso es como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Algo que no es terrenal, algo que no es divino. No estamos hablando del hombre ni del Dios mismo, sino que un mundo entre medio casi. Entonces muchos ven los 3 versículos que se dedica a eso en este pasaje, dicen, ¡pum!, acá, guerra espiritual. Pero pienso que yo no sería totalmente fiel a este texto si solo me dedico a explicarles lo que es la guerra espiritual. De hecho, tenemos un sermón de Efesios 6 donde expongo lo que es la guerra espiritual según ese pasaje. Pero aquí vemos otras intenciones también de parte de Dios que debemos ver en el capítulo 10. El capítulo 10 nos expone a un Daniel afligido, como leímos en los primeros 3 versículos. Nos expone a un hombre glorioso, que en un momento veremos o pensaremos juntos quién es este hombre glorioso. Nos expone a un mensaje sobre el futuro y nos expone a una guerra oculta, esa guerra espiritual. Y estos detalles son los que nos van a proveer a nosotros el suspenso casi, la preparación, el estar anticipando, queriendo escuchar finalmente, bueno, ¿cuál es la visión? ¿Ya me preparaste? Ahora, ¿qué tiene Dios para decirnos? Por lo tanto, en este pasaje introductorio a esta visión final de Daniel, vamos a ver algunos detalles, algunos énfasis del texto que ilustran cómo Dios fortalece a sus santos cuando padecen momentos de gran aflicción. Ilustraciones de cómo Dios fortalece a sus santos cuando están experimentando ellos momentos de aflicción. Y pienso que en este texto hay 4 énfasis, hermano. Hay 4 énfasis que nos van a ayudar en eso. Y comienzo con el primero, que es justamente el texto que leímos en la introducción. Aquí vemos en este texto un énfasis en un hombre piadoso, pero afligido. Vemos primero un hombre piadoso en Daniel, pero afligido. Versículos 1 al 3. El versículo 1, vean allí, dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Algo que no ha ocurrido hasta ahora en los relatos de las visiones de Daniel es que Daniel no lo esté exponiendo de manera personal, bibliográfica. Yo, Daniel, estuve, pum, pum, pum. Es como que se da una introducción a esta visión en tercera persona. Como que se paró alguien para relatar, narrar lo que iba a suceder a un costado y nos dijo, en este escenario vamos a comenzar así. Interesante. Y esta introducción menciona el año en que llegó la revelación. Menciona la naturaleza de esa revelación, que es verdadera y de conflicto, y el hecho de que Daniel puede comprender dicha revelación. Pero algo que no se nos destaca de manera explícita en el texto es la importancia de este año, este 3er año de Ciro, rey de Persia. Si nosotros fuéramos a retroceder 2 o 3 años atrás, nos daríamos cuenta que se había escrito un edicto de parte de Darío, o de parte de Ciro, de que
el pueblo de Israel pueda volver a Jerusalén, puede volver a su tierra, reconstruir su ciudad, las paredes alrededor de su ciudad y también el templo. Noticias formidables para Daniel, para los santos de Israel. Finalmente, llegó el día. Vamos a volver a Jerusalén, vamos a volver a edificar nuestra preciosa ciudad. Dios ha permitido, bajo el edicto de este imperio, que nosotros podamos ir a hacerlo. Vamos a volver a edificar el templo donde adoramos a Dios que tanto extrañamos. Pero 2 años después de ese edicto, el pueblo judío está sufriendo persecución de nuevo de parte de aquellos que quieren impedir la construcción de la ciudad y del templo. Sus planes de restablecer la ciudad han sido frustrados. Y lo peor de todo es que la construcción del templo ha sido completamente descontinuada. Por eso, en los versículos 2 y 3, encontramos a un Daniel, un hombre piadoso, sabio, pero afligido, muy afligido. Noten allí esa frase: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Otras traducciones dicen estuve en duelo. Estuve en duelo. El texto comunica que Daniel sufría un sentido de profundo dolor y pena por lo que estaba ocurriendo con su pueblo. La desobediencia de Israel y el resultante prolongación de su disciplina y de su juicio eran mucho para Daniel, un hombre de 85 o más años, imagínense. Un hombre que empezó joven, Daniel capítulo 1, entrando a Babilonia. Hombre piadoso, hombre de convicción, hombre que no se entregó a los placeres de ese imperio impresionante babilónico, y ahora estamos llegando al final de su vida. Y con varios sub y bajas, digamos, en su vida, por lo que estaba sucediendo a su pueblo, ahora llega al final y con la esperanza de que estaban a punto de reconstruir todo lo que se había destruido, al menos en parte, comenzar ese proceso, todo se frena. Todo frustrado. Y es interesante que describa el texto a Daniel de esta manera. La palabra que se usa allí es la misma que usa Moisés cuando describe el sentir de Jacob. En Génesis capítulo 37, cuando Jacob recibe la noticia que su hijo preferido, favorito, José, ha sido despedazado por los animales. Dice que Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto. Fue afligido, guardó luto por su hijo muchos días. Daniel estaba de luto, afligido, sin fuerzas. Lo que por un momento había sido motivo de gran alegría, ese decreto de Ciro, se ha convertido ahora en decepción. Y tal fue la preocupación y el desánimo de Daniel que, noten, el texto dice que se abstuvo de ciertas delicadezas. Dice, versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esto no es, hermanos, un ayuno con un sentido de dieta, de que Daniel acá está intentando bajar de peso. Vi a algunas personas comentar algo así, nada que ver. Él está en ayuno por la tristeza que tiene. Un ayuno absoluto por 3 semanas no era el caso, sino que él, expresando su estado de tristeza, decidió no entregarse a los deleites que normalmente tenía a su disposición. Esos alimentos, esos aceites que usaban ellos para poder frotar sus cuerpos bajo ese calor, ese sol tan abrumante de esa época.
y de esa zona. Impacta su reacción a la luz de lo que él tenía a su disposición, pero impacta aún más pensando que no solamente estamos hablando de Daniel como un hombre que tiene todo a su disposición, sino que también es Daniel en una época del año donde él tendría que estar celebrando. Él tendría que estar gozoso. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 nos dice que justamente él estaba de luto, él estaba afligido el día o los días antes del día 24 del mes primero, él estando allí en la orilla del gran río. El mes primero, hermanos, según los festivales de los judíos que se establecieron a partir de que ellos salieron de Israel y se forman y Dios lo aparta como parte de su pueblo, uno de los festivales era la Pascua. La Pascua, una época del año donde ellos celebraban la liberación del pueblo de la esclavitud. Ellos pasaban días tomando cosas delicadas, comiendo cosas delicadas, riéndose, cantando, bailando, pensando y recordando que Dios los había sacado de la esclavitud tantos años antes. Y en vez de estar disfrutando y celebrando, Daniel está de luto. Este libro entero de Daniel no ha dudado ni ha desaprovechado las oportunidades para mostrarnos algo del carácter piadoso, algo del carácter sabio de Daniel. Hay capítulos enteros que nosotros vimos que resaltan a Daniel, sus amigos, como hombres piadosos. Y aún en este capítulo 10, que ya es más sobre visiones y demás, los mensajeros supernaturales de Dios, los mensajeros que envía a Dios, manifiestan el favor de Dios hacia Daniel en más de una ocasión. Versículo 11 dice, y me dijo Daniel, varón muy amado. Esto es un ángel diciéndolo. Varón muy amado. Versículo 19. Y me dijo, muy amado, no temas. O sea, Daniel, a los ojos de Dios y hasta los ojos del cielo, era reconocido como un hombre precioso, piadoso, amado. Además, era un hombre humilde ante el Señor. También se resalta en este capítulo, versículo 12. Desde el primer día, le dice el ángel, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Un hombre que todos quisiéramos conocer, que todos quisiéramos hasta imitar. Es parte de la razón por la cual se describe su vida, sus convicciones en este libro profético, pero a la vez considerado un libro de cierta sabiduría, dándonos un ejemplo en Daniel de la sabiduría de Proverbios, por ejemplo. Pero este hombre piadoso, este hombre favorecido por Dios, enfrentó tremenda aflicción. Tremenda aflicción. Y con esto, hermanos, tomo una pausa pequeña para decir que en la Biblia no existe el concepto de ese evangelio de la prosperidad, donde si estás sufriendo aflicción, sea cual sea, inestabilidad financiera, desempleo, conflictos matrimoniales, rebeldía de tus hijos, cáncer, muerte de repentina de tus hijos, nada de esto se puede solucionar con supuestamente incrementar tu fe, declarar ante el Señor, expulsar algún demonio maligno que está acosándote. ¿Cómo vamos a ir a este texto y decir que Daniel no tuvo suficiente fe? No declaró ante el Señor, no expulsó algún demonio, eso sería ridículo. Daniel es un ejemplo intachable en este libro. Tuvo aflicción en su vida. Los hombres piadosos, las mujeres piadosas
Tienen aflicción en su vida, gran aflicción en su vida. ¿Y qué hacen los hombres y las mujeres piadosas? ¿Qué hizo Daniel? Estuvo de luto, se afligió, pero también oró al Señor en su desesperación. Eso nos revela más adelante. El ángel dice, hemos escuchado tus palabras y respondido. Daniel no estuvo solamente de luto, sino que oró al Señor en su desesperación. Como los salmos, acudió a Dios con todas sus preguntas, con todas sus lágrimas, su confusión, su llanto. No solamente se ahogó allí él mismo en sus lágrimas, sino que buscó en su confusión, en lo perplejo que estaba por todo lo que estaba sucediendo, porque no lo entendía, o le era muy difícil asimilarlo, pero en su confusión acudió al Dios en quien no hay confusión, quien no hay mentira, no hay inseguridad, no hay desesperanza. Acudió a aquel quien es, quien emane y quien comunica la pura verdad. La verdad que tanto necesita el alma para ser calmada ante las dificultades más exasperantes. Hermanos, nosotros en los momentos de gran aflicción, así como la que sufrió Daniel, y similares que hemos sufrido nosotros, o al menos tienen cierta semejanza con las enfermedades, con los problemas relacionales, con muerte repentina de niños, cosas que, ¿cómo puedo superar? Adulterio de parte de la pareja, etcétera, etcétera. El bálsamo del alma es acudir a Dios y a su verdad. Dios no te va a necesariamente quitar la aflicción. Eso no lo enseñan las Escrituras. No es correcto predicar eso desde un púlpito que profesa creer en la Biblia. No está bien, no está bien. Pero sí Dios te da en Él y en su palabra la verdad que es un bálsamo para tu alma afligida. El salmista, en un salmo que a mí me encanta, uno de mis favoritos, Salmo 119, versículo 92. El salmista está, el Salmo 119 siendo toda una recolección, digamos, de verdades que se repiten y se repiten, pero hay una aflicción que sigue también creciendo y creciendo, y llegamos al punto de estos versículos, versículo 89 al 96. Ahí está la aflicción más dura, el momento pico, digamos, de la aflicción del salmista, y él en ese contexto dice, si tu ley, si tu verdad, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, busquemos ser hombres, mujeres, piadosos, piadosas y humildes ante Dios. Y cuando llegue la aflicción, no nos estanquemos en un estado de luto solamente. Sí, llora, derrama tus lágrimas, pero también vuelca esas lágrimas, esa aflicción, esa confusión ante el Dios y el trono de gracia. Eso es lo que hizo Daniel. Eso es un elemento, una ilustración de cómo el Señor nos puede a nosotros ayudar a apaciguar en la aflicción. Ese es un primer elemento que vemos en el texto, en los primeros 3 versículos. Pero ahora pasamos a una segunda ilustración de cómo Dios alivia, cómo Dios fortalece a aquellos que están en aflicción. Y pasamos de un hombre piadoso, pero afligido, en el texto, a un hombre
glorioso, pero temible. Un hombre glorioso, pero temible, versículos 4 al 9. Dicen los primeros 4 al 6, dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que en otras traducciones dice el Tigris. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Tremenda visión. Un hombre glorioso. Y Daniel, al verlo, lo empieza a describir. Noten, primero describe su vestimenta. Su vestimenta es gloriosa, majestuosa, lino, oro. Luego su apariencia, ¿sí? Y es una apariencia preponderante, increíble. Y luego, por último, describe su voz, y es una voz predominante. Su voz callaría cualquier ruido extremo que podríamos nosotros experimentar, escuchar. Y leemos esta descripción de este hombre glorioso y la pregunta es, y ha sido desde que se reveló esto en las Escrituras, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? No es explícito en el pasaje, por lo tanto nosotros nos encontramos y nos enfrentamos con esas preguntas. Bueno, les quiero exponer a las tres posibilidades y luego darles un poco mi propia interpretación, mi propia opinión, porque hasta interpretación es difícil decir porque los detalles son tan pocos que es difícil ser dogmático. Pero algunos piensan que este hombre glorioso es Gabriel, es el ángel Gabriel, quien ya apareció en 2 visiones anteriores. Pero de manera rápida anulo esa opción porque generalmente los ángeles, como Gabriel, como Miguel, cada vez que ellos aparecen son presentados con su nombre. Aparece Miguel. Se menciona el nombre y aparece Miguel. Se menciona el nombre y aparece Gabriel. Entonces no hay muchos detalles que apunten de que esto sea ese mismo ángel. Otros piensan que este es algún tipo de teofanía, o sea, de imagen visual que representa o que muestra a Dios. Y de hecho, aquellos que piensan que es algún tipo de teofanía generalmente apuntan a que es una cristofanía. Eso es una palabra, un término teológico para decir, es una imagen, una figura de Cristo. No el Cristo encarnado, que nosotros después conocemos en los evangelios después de que nace, sino el Cristo preencarnado. Puede ser. Y una tercera opción es que es otro ángel quien no recibe nombre. ¿Sí? Es un ángel desconocido, pero un ángel, un representante de Dios. Personalmente, pienso que las últimas 2 opciones son las que mejor representan el texto y las escrituras en general. La cristofanía, por ejemplo, suena lógico por 2 razones principales. Primero, ya hemos notado nosotros que ya a partir de Daniel 7, cuando comienzan las visiones casi siempre le dan un lugar a el Mesías. Daniel 7, reyes malvados, temibles, terribles, y después de que aparecen esos reyes, aquel como el Hijo del Hombre desciende. Aparece el Mesías, es la esperanza. Daniel capítulo 9 menciona también reyes y un Mesías quien vendrá y quien será, si recuerdan de hace 2 sermones atrás de Daniel, será cortado, será matado antes de que él después sea gobernador sobre la tierra. Entonces hay un patrón donde el Mesías va apareciendo, este hombre o hijo de hombre
viene apareciendo en las visiones. Y una segunda razón, que para mí es bastante fuerte también, pero soy cuidadoso en aplicarla por ciertas convicciones de interpretación bíblica, es que si comparamos esta descripción con la que vemos en Apocalipsis capítulo 1, quizás algunos ya, a medida que leíamos esta descripción, ya estaban pensando en Apocalipsis 1, vemos que hay mucha semejanza entre las descripciones. Apocalipsis 1, 13 al 15. Si quieren, pueden ir allí un momentito, si no, yo se los leo. Apocalipsis 1, versículos 13 al 15. Dice, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Noten allí la palabra hombre primeramente. Vestido, ¿cómo? Con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Noten es muy similar a esta descripción. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Uno dice, ya está. Muchos tienen dicen, ya está, ¿qué vas a argumentar? Demasiado similar. Bueno, paréntesis interpretativo. Tengamos cuidado de no tomar algo del Nuevo Testamento e inmediatamente volcarlo al Antiguo, ¿no? La progresión de la revelación, el hecho de que Apocalipsis fue escrito mucho más adelante, es el último libro de la Biblia, sí nos ayuda a entender detalles que ya fueron revelados, pero no deberíamos decir, bueno, esto es el Nuevo Testamento, es el Nuevo Pacto, está Cristo allí, es todo mucho mejor. Tiene un nivel de importancia más alto que el Antiguo Testamento. Hay algunos que hacen eso. No me parece justo a todo el texto de las Escrituras. Pero solo un paréntesis. Esas son dos razones por las cuales esto podría ser una imagen del Cristo preencarnado. Pero lo que podría jugar en contra de ese hecho en este texto es que aparentemente en el versículo 13, este hombre es confrontado y temporalmente impedido por el príncipe de Persia hasta que llegaron refuerzos para asistirle. Eso nos da un problema. Eso dificulta un poco, porque ¿cómo vamos a decir que Cristo de alguna manera no pudo enfrentarse a un demonio? Al príncipe de Persia solo necesitaba que venga Miguel a ayudarle a Cristo. Dios. Bueno, es un buen punto. Y por eso muchos dicen, no puede ser Cristo, no puede ser una cristofanía, sino que es un ángel sin nombre. Porque los ángeles en las Escrituras también pueden aparecer con vestimenta de lino, ceñidos con oro. Lo vemos en Apocalipsis 15:6. Pueden aparecer con la gloria similar a la deidad. Es verdad, puede ser. Con todo eso dicho, yo pienso que las dos opciones tienen un efecto impactante en el texto. Ambas comunican que Dios, sea por medio de su Hijo o por medio de un mensajero majestuoso, que Dios es quien posee el poder absoluto para conseguir la victoria final a favor de su pueblo. Que al final, con todos los problemas, toda la aflicción que se está viendo terrenalmente, y vamos a ver en un momento también en lo celestial, en lo espiritual, Dios al final tiene el poder absoluto. Dios es más fuerte. No hay fuerza terrenal o celestial que pueda resistir ante el Todopoderoso y sus huestes. Yo, hermanos, no tomo una postura con demasiado dogmatismo, como les mencioné, pero personalmente sí me inclino hacia la perspectiva de que este es una visión del Mesías. Justamente por las razones que ya se mencionaron. Y la manera que se explica en el texto, ¿sí?,
la manera que se explica en cuanto a ese problema que mencionamos de que, pero ¿cómo puede ser que no tiene la fuerza para enfrentarse con un demonio? Es si el individuo que aparece a partir del versículo 11 es otro que el Mesías. Esa es la explicación, ¿sí? Lo cual puede ser o no puede ser, es difícil ser demasiado dogmático, pero es una posible también interpretación, ¿sí? Por la manera que se escribe ahí en el texto, en el original. Y si ese es el caso, Daniel estaría recibiendo una imagen gloriosa, otra vez, similar a los destellos que ha visto a través de su vida y su servicio a Dios. Capítulo 2, recuerdan, versículo 34, Él es, el Mesías es esa piedra cortada de la montaña que viene y va a destruir a todos los reinos anteriores y establecer su reino. En el capítulo 7 es el Hijo de Hombre quien recibe gloria y un reino. En el capítulo 9 es el Mesías quien será gobernante, pero también cortado. Y ahora es una figura majestuosa, deslumbrante, que solo puede describirse con expresiones figuradas. Y noten, ante esa visión increíble que recibe Daniel, noten cuál fue la respuesta de aquellos quienes vieron, algunos y otros no vieron, a este hombre. Fue de temor y de reverencia. Dice el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. O sea, ni lo vieron. No vieron esta visión, pero sintieron la presencia y ya con eso, chao. Se fueron a esconder. Alguna cueva por ahí. Y dice Daniel, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí en el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. La reacción de Daniel fue similar justamente a la reacción de Juan en Apocalipsis 1. Porque Juan dice que él también cuando lo vi, cuando Juan vio esta visión, dice, caí como muerto a sus pies. Y pienso que aun si nosotros tomamos que este texto no está hablando del Mesías, sino de un ángel, lo cual es legítimo, pienso que podemos igual extraer una aplicación muy necesaria. Y eso incumbe nuestra respuesta o reacción ante la gloria y la santidad de Dios. Y hermanos, no sé cuántas veces se postulan esta pregunta en su semana, pero quizás nos vendría bien hacerlo más seguido, y es si nuestras vidas realmente reflejan un conocimiento de la gloria y la santidad de Dios. Se ve en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, la santidad de Dios. Al ver que Él es santo, estamos siendo nosotros santos también como Él es, como dice en 1 Pedro, ese pasaje que leímos esta mañana. Estamos tan asombrados nosotros con Dios y con su santidad que impacta nuestras decisiones cotidianas, nuestros deseos, nuestras luchas con el pecado, nuestras reacciones ante el pecado de los demás. Hermanos, es tu vida un ejemplo de una vida impactada por esa gloriosa santidad de Dios. Hermanos, yo sé que ninguno de nosotros aquí hemos tenido la experiencia de Daniel de ver esta imagen de la santidad, de la gloria de Dios ante nosotros. Ninguno de nosotros ha tenido la experiencia de Isaías, donde él cae también como muerto y dice, ay de mí, ante la santidad de Dios.
Pero la santidad de Dios, aún en el Nuevo Testamento, se presenta de tal manera que dice, yo soy santo, Dios es santo, sé tú también santo. Seamos nosotros también santos, apartados del pecado, con temor, con temblor, diciendo, ¿qué lugar tiene que yo juegue con el pecado? Que me haga acá el tonto, que haga unos clics en la computadora, que reaccione de esta manera, si se justifica que yo me enoje, que se justifica que yo me vaya, El pecado es tan sutil. Nuestra tendencia a querer minimizar, a querer justificar nuestros comportamientos, nuestras decisiones, es tan sutil que a medida que le damos lugar a esas sutilezas, a esas justificaciones, se va como un cáncer arraigando cada vez más a nuestros corazones. Y hermanos, he visto, como ustedes quizás han visto también, a líderes, a pastores que ya hasta se han dado por vencido con ciertas luchas con el pecado. No, yo soy así desde que tengo 30 años. El enojo me dominó. Pero bueno, soy así, mi esposa me acepta a mí. No es una excusa. La santidad de Dios resalta el pecado de nosotros y debemos responder con temor, con reverencia, con temblor, también con santidad. Vimos primero un hombre piadoso, pero afligido. Luego un hombre glorioso, pero temible. Ahora brevemente, un mensaje sobre el futuro, pero pertinente. Un mensaje sobre el futuro, pero pertinente. Ahora el ángulo de la escena, recuerden que se nos está presentando la escena, el ángulo de la cámara pasa de ese hombre glorioso y pasa, según mi interpretación, a otro personaje y se centra en la interacción entre Daniel y un ángel mensajero del Señor. Y el enfoque pasa a ser el mensaje de Dios, que es su contenido sobre el futuro. Y aunque es un mensaje futuro, sobre el futuro, es muy pertinente. Muy pertinente para Daniel, muy pertinente para Israel. Vean ahí el versículo 10 y 11. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Claro. Daniel acaba de caerse sobre su cara, digamos, en el piso, desmayado. Y el ángel que aparece ahora lo levanta y comienza a fortalecerlo. Y lo fortalece primero físicamente, lo toca. Segundo, lo fortalece con palabras de ánimo. Desde el primer día propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Tercero, el mensajero revela que había llegado a fortalecerlo a pesar, y no leímos ese versículo, pero versículo 13, a pesar de una gran batalla espiritual que vamos a ver en más detalle en un momento. Pero en definitiva, lo que dice esta sección es que el mensajero fue enviado para fortalecerlo por medio de un mensaje sobre el futuro. El propósito por el cual había sido enviado este ángel fue para dar a conocer, dice el versículo 14, lo que sucederá a tu pueblo al final de los días. Porque la visión, dice, es para los días aún lejanos. Estas son palabras que se utilizan mucho en el Antiguo Testamento para hablar justamente de ese tiempo antes de que venga el Mesías. ¿Sí? Más que nada para hablar de esos eventos, esas circunstancias, justo antes de que viene el Rey prometido.
Pero una vez que nos metamos al capítulo 11, vamos a ver que también incluye un futuro más inmediato también para Daniel. Y uno con un texto así, porque el texto en sí no nos dice todavía cuál es ese mensaje sobre el futuro, como que quedamos ahí a la espera, porque no se va a revelar hasta el capítulo 11, queda pensando, bueno, ¿cómo es que un mensaje sobre el futuro es pertinente y útil para Daniel en su estado de luto y en su estado de tremenda debilidad? ¿Qué posee la verdad sobre el futuro que pueda servir como la respuesta a un hombre piadoso que está desconsolado y frustrado? Hermanos, esto lo hemos desarrollado en otros momentos, en otros sermones, pero hay muchas cosas, muchos beneficios para nuestra vida espiritual, nuestro enfrentamiento con la aflicción que nos da el pensar en el futuro, de meditar en ello. Yo tengo una lista de como 11 o 12 beneficios y hay más. Pero relevante a lo que está pasando Daniel está, por ejemplo, el texto que vimos hoy, 1 Pedro 1, 3 al 6, donde se habla de que podemos tener gozo en medio de las pruebas al meditar en el futuro, al meditar en que el Señor Jesucristo viene y será manifestado. Porque estoy pensando en aquello que va a ocurrir y que será mi destino final. También da paciencia en la aflicción. Santiago 5, 7 al 11. Da esperanza en un mundo de corrupción, y este pasaje se los quiero leer, 2 Corintios 4, 16 al 18. Noten que dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos espera un momento, una vida en gloria. Y eso produce esperanza en el creyente ante la aflicción, ante la corrupción. Hermanos, hay tantos beneficios. Necesitamos nosotros conocer más y más para meditar en lo que va a ser el futuro. Varias veces desde este púlpito se ha mencionado lo precioso que es pensar en el cielo, lo necesario que es. Hay libros que se dedican a explicarnos, darnos una pequeña ventana en cuanto a las Escrituras presentan de lo que va a ser ese gozo de estar con el Señor. Esos banquetes espirituales junto a Él. Eso te cambia, eso te transforma, eso cambia tu manera de pensar. Te fortalece en medio de la aflicción. El texto, aparte de este punto sobre un mensaje futuro pero pertinente, por último nos habla de una guerra oculta pero trascendente. Una guerra oculta pero trascendente, versículos 20 y 21. Hoy me salté la explicación del versículo 13 momentáneamente, sabiendo que llegaríamos a este punto al final del pasaje. Y por algún motivo el mensaje del ángel enviado por Dios incluye una breve pero extraordinaria visión, un vistazo, digamos, de una realidad espiritual que generalmente es oculta para nosotros. Versículos 20 y 21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá.
Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y otra vez uno lee esto, junto con el versículo 13, dice, ¿qué? ¿Por qué está acá? ¿Qué tiene que ver? Noten que en el versículo 13 el ángel dio a entender que estuvo en batalla con el príncipe del reino de Persia por 21 días. Estuvo en batalla por 21 días y estuvo ahí el conflicto medio que peleado, digamos, no era decisivo, hasta que vino el ángel Miguel, el príncipe Miguel, para ayudar, y eso le dio una breve escapada, digamos, al ángel que se menciona en el versículo 13, para poder llegar y darle la respuesta de Dios a Daniel. Bueno, estas palabras, solo para explicar, príncipe, a veces suena confuso. ¿Por qué príncipe? Príncipe suena como un hombre, suena como una persona, un gobernador terrenal, pero son palabras que se usan más que nada para establecer rango, ¿sí? Como vemos que en las Escrituras se describe a Satanás como el príncipe de este mundo. Y Satanás tiene un contingente de ángeles demoníacos que aparentemente están organizados en diferentes rangos para oponerse a Dios todo el tiempo. Y lo que vemos es que el príncipe del reino de Persia, el ángel malvado, el demonio que estaba allí influenciando a los líderes de Persia, tenía el propósito de destruir el pueblo judío de Dios. Nuevamente se nos está dando una ventana a una realidad celestial que está detrás de las cosas que están sucediendo terrenalmente. Y eso a mí me lleva, cuando yo pienso príncipe del reino de Persia, pienso en lo que sucedió en el libro de Esther. Cuando Amán, ¿recuerdan eso? Persuade o busca persuadir al rey Asuero para que se exterminaran todos los judíos. Y es durante esta época. Detrás de todo eso, detrás de todo ese complot que uno a veces está ahí leyendo y no lo puede soltar porque parece una novela, estaba esta realidad espiritual. Que Satanás tenía el plan, el deseo de destrozar, arruinar el plan de Dios, destrozar al pueblo judío. Y vemos que esto sucede, hermanos, sucedía y sucede. Que Satanás no es que, y hay acá una discusión, no es que hay demonios territoriales, algunos hablan de demonios territoriales geográficos, como que bueno, hay un demonio que está sobre esta zona y otro sobre esta zona, y hay que derrotar a esos. Algunos hablan de que tenemos que ir a derrotar a los demonios territoriales para ver si finalmente podemos entrar a esta zona sin el ataque de Satanás. La Escritura no habla con claridad acerca de ese tipo de demonio, pero sí habla de demonios constantemente influenciando a personas, a líderes, a grupos, todo para ir en contra del plan de Dios. Y en los versículos 20 y 21 vemos que la guerra espiritual entre los ángeles de Dios y los ángeles malvados va a continuar en el siguiente imperio y seguramente en los imperios futuros. Noten, cuando termine con Persia, hasta lo revela aquí el ángel, después, al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ya sabemos que viene el otro. Satanás iba a nombrar otro ángel demoníaco para tratar de controlar o de influir negativamente en este nuevo imperio político. Pero todo esto está en un contexto, toda esta ventana de la guerra espiritual que ocurre está en un contexto de revelarle a Daniel, sí hay esta batalla espiritual y tenla en cuenta, pero las huestes del Señor, Miguel, los ángeles, Dios va a tener la victoria.
A Daniel se le aseguraba que había un príncipe poderoso en un reino superior protegiendo a su pueblo. ¿Por qué entonces fue necesario que a Daniel en su aflicción, en su momento de llanto, tristeza, se le dé una visión como esta, se le prepare de esta manera para la visión, incluyendo una explicación de la guerra espiritual? Bueno, pienso que hay dos razones principales que también son trascendentes para nosotros. Primero, hermanos, pienso que sirve como una alerta para Daniel y para todo santo. La guerra espiritual es real y es muy peligrosa. Satanás y sus huestes se oponen a Dios, a su plan, y por lo tanto están detrás del pueblo de Dios. Las epístolas hablan de esto. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un autor muy conocido llamado James Boyce dice: la Biblia describe a estos ángeles caídos como una fuerza aterradora, no para inducirnos terror, sino para advertirnos y que nos acerquemos a Dios en busca de protección. Ya vimos en Efesios 6 en otro momento de que los demonios, Satanás, están buscando el momento oportuno. El momento cuando nosotros, especialmente los creyentes, le damos un poquito de lugar al pecado, jugamos con la injusticia, jugamos con aquellas cosas que son impías. ¡Pum! Qué fácil que podemos caer en la idea de que nuestro pecado, bueno, es un error, es algo que después pido perdón y ya está. Nuestros nenes caen en eso, ¿verdad? Pero nosotros también caemos en eso, no pasa nada. Pido perdón y ya está. Pero las consecuencias del pecado no solamente son las consecuencias de la disciplina de Dios en nuestra vida, sino que a veces le dan lugar a Satanás y a sus huestes de usar eso y su influencia negativa para destrozarnos, para destrozar a la iglesia, para destrozar el nombre de Cristo. Es tremendo. Y por eso creo que nos ayuda, hermanos, a tener estas pequeñas ventanas. Son pocas. A mí justo me han tocado 2 de ellas para recordarnos y ser cautelosos. No jugar con el pecado como si las consecuencias fueran insignificantes. Acerquémonos a Dios, hermanos, y mantengámonos cerca de Dios, de su protección. No porque estamos ahí temerosos de que un demonio me va a morfar. No, es porque estamos ahí, al acecho de Satanás y sus demonios. Acerquémonos entonces a Dios, a sus promesas, a su palabra. Y una segunda razón por la cual pienso que es necesario, fue necesario para Daniel ver esto, es porque en definitiva nos muestra de que Dios es más fuerte. Dios es más poderoso. Dios está en control de todo lo que padece su pueblo. Hermanos, Dios siempre tiene la ventaja. Dios siempre tiene la ventaja espiritual. Satanás nunca puede afectar, influenciar o dañar más de lo que Dios permite. Recuerden ese gran relato de Job en los primeros capítulos, es increíble. Satanás, algunos escritores han dicho que se presenta en Job como el siervo involuntario de Dios. Nosotros debemos ser siervos voluntarios que de nuestra voluntad queremos servir a Dios porque le amamos y le queremos. Satanás lo odia a Dios. Satanás quiere hacer todo lo posible para destrozar los planes y el pueblo de Dios, pero aún así es su siervo. Aún así es el siervo involuntario de Dios. Y por un tiempo podrá afectar al mundo y aún a los creyentes, pero no más de lo que Dios permite o más de lo que el creyente puede resistir. No. El Señor Jesucristo está por encima de Satanás y su victoria en la cruz, dice Colosenses, desarmó a los principados y a las potestades, quienes exhibió públicamente triunfando sobre ellos
en la cruz. No hay poder celestial que pueda dominar y derrotar al pueblo de Dios. Dios le estaba recordando a Daniel que las aflicciones terrenales que estaba padeciendo sí forman parte de una guerra espiritual que es tremenda, pero es una guerra espiritual que también es segura, porque Dios es el Todopoderoso, el único Rey sobre todo lo creado. Hermanos, estas 4 ilustraciones, estos 4 puntos, nuevamente son maneras en que Dios está preparando el corazón de Daniel, que está afligido, que se siente algo ahogado, pero quien ha rebosado ese ahogo y ha acudido al Señor, recibe de parte de Dios estos alientos, esta fortaleza de parte de Dios en su momento de gran aflicción. Recordemos, acudamos a Dios y a su palabra en oración. Temamos a Dios y busquemos la santidad. Meditemos en las promesas futuras de Dios y velemos y confiemos en el poder de Dios que controla lo terrenal y lo espiritual. Y por último, con esto cierro, déjenme decirles que también sepamos que la solución definitiva a toda nuestra aflicción está en el Señor Jesucristo, el Mesías. Aunque hoy, si lo fuéramos a ver, que no lo vemos, pero algunos dicen que sí lo han visto, pero si lo fuéramos a ver hoy, aparecería semejante a lo que vimos aquí, en el texto de hoy, resplandeciente, como un guerrero, digamos, victorioso, como lo que Juan vio en capítulo 1. Juan vio al Cristo glorificado, Juan vio a Cristo después de su muerte, su resurrección, su exaltación, su glorificación. Ahí lo vio Juan. Y Juan dijo, acá estoy muerto. Cayó al piso. Pero antes de que el Señor Jesucristo tuvo esa apariencia, esa glorificación, vino como un hombre, quien dice las Escrituras, en quien no había belleza ni majestad alguna. O sea, todo esto que nosotros entendemos de Cristo hoy, quien es el verdadero Rey, el heredero de toda la tierra, no se vio, sino que Él vino para despojarse de sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a nosotros los hombres, siendo Dios, humillándose como hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. Porque para ser hoy ese Mesías glorioso que en el futuro tomará potestad de la tierra, primero tuvo que padecer y morir. A favor tuyo, a favor mío. Y para poder brindarte hoy la esperanza de vida ante la aflicción, primero Dios y el Señor Jesucristo te tiene que otorgar vida, porque estabas o estás muerto en tus delitos y pecados y perteneces al reino de las tinieblas. Para ser hijo de Dios, para ser parte de su reino, debes reconocer que Cristo es Dios y que solamente por medio de su muerte sustitutoria tú puedes ser perdonado de tus pecados y ser reconciliado con Dios. ¿Quieres de una vez solucionar, entre comillas, tu aflicción? Porque quizás llegas a la iglesia hoy y tienes mucha aflicción, pero todavía no has recibido la paz de Cristo, no has recibido la esperanza de Cristo, no has recibido la solución a tu problema principal, que es tu pecado. Bueno, eso solo recibes si primero ves tu problema ante el Señor, que tú eres el problema, que en ti está la razón por la cual no tienes paz, porque amas tu pecado, porque amas la tiniebla y debes arrepentirte de eso, debes rogar al Señor que te salve. Debes confiar en que la muerte del Señor Jesucristo es a favor tuya y confías en eso para darte vida eterna, para perdonar tus pecados. Ya una vez teniendo eso, perdón, pero las aflicciones no se van.
No es así, todavía no. Pero sí tienes de ahora y para siempre esperanza de vida eterna. Tienes cercanía con Dios. Tendrás cercanía con aquel quien te dio vida, con aquel que te da la salvación y con aquel que te mantendrá firme, perseverante y te dará todo lo que necesitas en Cristo. Te sustentará hasta el día en que estés con Él glorificado. Tendrás eso, que es precioso, que es hermoso y que te sustentará en las lágrimas y el dolor hasta el día en que todas las cosas sean nuevas, todas las cosas sean redimidas, porque estarás finalmente con Él, frente a Él, cara a cara. No una visión solamente como la que vio Daniel y que vio Juan desde lejos, sino ahora finalmente en su presencia, cara a cara, y ahora sí, semejante a Él. Esa es nuestra esperanza. Eso es aquello por lo cual nosotros anhelamos, oramos y deseamos, y eso nos da esperanza en medio de la aflicción. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Señor, cada vez que abrimos las Escrituras y aprendemos un poco más acerca de ti, un poco más acerca de tu carácter, de tus promesas, Señor, nos seguimos dando cuenta, Padre, que tú eres mucho más profundo, mucho más inalcanzable de lo que nosotros podemos imaginar. Necesitamos seguir renovando nuestro entendimiento de ti, de quién eres, de qué deseas, porque constantemente nosotros desfiguramos tu voluntad, desfiguramos tu palabra con nuestro pecado, con nuestros deseos. Padre, ayúdanos a encontrar en medio de la aflicción esta fortaleza que tú das al buscarte, al temerte, al orar, Señor, al desearte cada día más, al indagar en tu palabra. Señor, ayúdanos a realmente atesorarte. Te damos gracias por este pasaje que nos expone, Señor, a maneras en las cuales tú fortaleciste a Daniel y fortaleces a tus santos. Y rogamos, Señor, que nos fortalezcas esta semana, este año, Señor, que nos fortalezcas por medio de tu palabra, lo cual harás, Señor, hasta que tú vengas. Padre, danos el anhelo por el reino venidero. Danos un anhelo por las cosas que son de arriba, por nuestra ciudadanía en el cielo, para que eso, Señor, nos lleve a pensar correctamente, a enfocarnos correctamente en las cosas que son tuyas, aún en medio de aflicción sobre esta tierra. Rogamos todo esto, Señor, para cada uno de los creyentes que están aquí. Rogamos también por la salvación, por el arrepentimiento de aquellos que también están aquí, que no te conocen. Que experimenten finalmente, Señor, la salvación de sus almas. Todo esto rogamos en el nombre de Cristo. Amén.